Fuisteis los primeros en conocer las consecuencias. Un día despertasteis y las clases estaban vacías. Y os reinventasteis, utilizando todas las herramientas que teníais a vuestro alcance. Manteniendo las clases abiertas en nuestras casas. Ayudándonos a superar la situación, manteniendo la rutina. Mientras también cuidáis de vuestros seres queridos. Sois vosotros y vosotras los que mantenéis abiertas las escuelas sin rendiros. Gracias, profes. Buenas tardes y bienvenidos a todos a este segundo coloquio de ACADE con expertos en educación. De nuevo, y antes de comenzar, decir que no olvidamos y desde ACADE queremos mandar nuestras condolencias a todos aquellos que habéis perdido algún ser querido durante o como consecuencia de esta pandemia. Espero que os encontréis bien y así también vuestros familiares. Una vez más, nos vamos a dar cita hoy, padres, profesores, directivos, titulares de centros, todos formamos todos formamos parte de la familia ACADE, donde somos muy conscientes, como os decíamos, de la complicada situación que atravesamos todos y del impacto psicológico que esta crisis tendrá en colectivos vulnerables como son nuestros mayores y nuestros niños. Como hemos visto en el vídeo que hemos puesto al principio de Santillana, gracias, profes, pero también gracias a los padres, gracias a las familias por todo el esfuerzo, la dedicación, la capacidad de adaptación que habéis tenido desde el primer momento y dando siempre lo mejor de vosotros mismos. Sin más, quisiera dar la bienvenida hoy con nosotros. Un placer contar con Javier Urra, con Óscar González también. Javier tiene una agenda intensa, que pues acaba de llegar, como quien dice, de una entrevista hace escasos minutos. Muchas gracias por estar de nuevo, Óscar, con nosotros. Bienvenidos a los dos. En nombre de ACADE, un lujo contar con los dos. Y bueno, sin más, a todos aquellos que estáis al otro lado de la pantalla, gracias por acompañarnos todas las tardes. Buena semana y nos vemos en próximas ocasiones. Óscar, si te parece, te doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Nada, en primer lugar, también muchísimas gracias a CADE por la invitación, por la oportunidad, por compartir otra vez en este webinar, ¿no?, que lleva por título Educar para crecer y, sobre todo, educar en tiempos de incertidumbre. La verdad que hoy vengo muy bien acompañado. Vengo con don Javier Urra, que para mí es, además de un gran amigo, un maestro del que aprendo cada día. Y creo que, que sobra la presentación, tiene un extenso currículum, doctor en psicología, primer defensor del menor y la verdad que una persona, yo creo que implicada y preocupada por la infancia, ¿no?, en nuestro país. Creo que es una voz autorizada y, sobre todo, en este tiempo que hemos estado pues confinados, que todavía seguimos, creo que es una de las voces que ha puesto el foco donde realmente se requería, que era en la infancia y en nuestros adolescentes. La verdad que otras personas han estado a otras cosas, pero Javier ha estado ahí trabajando y, bueno, he escuchado sus entrevistas, sus publicaciones. Ha hecho bastantes publicaciones durante este tiempo que se pueden descargar. Y la verdad que un placer tenerte aquí, Javier. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado, Óscar, de estar contigo. Me encanta que me llames maestro. Somos compañeros
Muchísimas gracias, Beatriz, por la presentación también. Y muchísimas gracias a CADE, con quien ya he participado, hemos viajado, hemos conocido algunos de sus magníficos colegios, de su magnífico profesorado, cuerpo directivo. Y me parece muy acertado el lema, educar para crecer. Y desde luego la palabra clave hoy creo que es incertidumbre. Por lo tanto, a tu entera disposición, Óscar, y que luego al final haya preguntas, diálogo, debate, porque yo también tomaré nota y seguro que aprendo muchas cosas. Qué bien, fantástico, Javier. Pues la verdad es que yo empezaría quizás precisamente por eso, por hablar de la incertidumbre. Creo que vivíamos, y digo vivíamos porque lo que nos vamos a encontrar ahora cuando salgamos ahí fuera va a ser algo totalmente distinto, en un mundo, o por lo menos nosotros, en un mundo en el que queríamos certezas, ¿no? Queríamos esa seguridad, que lo único seguro que sabemos es que nos vamos a morir, pero queríamos seguridad y ahora esto nos ha venido así de repente y creo que ha sido un bofetón de realidad. Y yo ahora he hecho la vista atrás de estos 40 y tantos días que ya he perdido la cuenta que llevamos aquí. Y me acuerdo de esos primeros días y esos primeros días que todo era nuevo, ¿no? El quedarse en casa, el no poder salir, ese movimiento que se generó enseguida de la gente pues saliendo a las terrazas, a los balcones. Y no quisiera quedarme de todo esto en la anécdota, ¿no? Creo que lo importante es que ahí es cuando empezamos a tomar conciencia de lo importante que somos entre todos y que nos necesitamos unos a otros. ¿Cómo lo ves tú, Javier? Bueno, lo primero que veo es que el ser humano, como especie, una cosa que le gusta es la certidumbre. Quiere saber, quiere objetivar, quiere planificar y de pronto algo que no conocemos, algo que no sabíamos el nombre, nos confina a todos en el mundo. Este es un experimento natural, sorpresivo y sorprendente. Nos hace vulnerables. Y entonces aparece nuestra ternura y aparece la generosidad, aparece el altruismo, aparece, como dices, Óscar, el balcón o la ventana para saludar al vecino. Pero todo esto también está movido por el miedo a morir, el miedo a que mueran nuestros seres queridos, el miedo a transmitir la enfermedad a otros. ¿Qué ocurre? Que la certidumbre no permite crecer. Es la incertidumbre lo que hace crecer. Es el decir, tengo otro objetivo, puedo cambiar, me puedo modificar. Creo que estos 2 meses, de hecho, que llevamos ya confinados, nos ha permitido una aventura preciosa, que es mirar a nuestro interior y también a nuestra pareja, a nuestros hijos, que también esos hijos, esos niños, esos adolescentes nos han visto a nosotros no como padres o como adultos, sino como personas, con nuestras incertidumbres, nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestra creatividad. Por lo tanto, creo que salimos ahora de un túnel, pero para entrar a otro, que es un túnel económico, sobre todo para los jóvenes, con dificultades para un alquiler, para una vivienda, para la fertilidad, para crear un futuro. Duelo para quienes hemos perdido un ser querido y tenemos que dar tierra el día de mañana. Inseguridad de si en octubre volverá a rebrotar esta realidad. Es decir, yo creo que nos hemos dado cuenta que somos muy vulnerables, no a título personal, sino a título mundial. ¿Dónde está el liderazgo? ¿Dónde están las organizaciones internacionales que tendrían que? Creíamos que estaba todo seguro y de pronto nos hemos dado cuenta que somos esos seres humanos, poco más. Por lo tanto, tendremos que enseñar a nuestros niños y aprender nosotros a manejarnos en la duda, en la incertidumbre, en la flexibilidad, en que si tienes a alguien alquilado y te dice, oye, pues no te puedo pagar, tendrás que decirle, pues no me pagues este mes, que si tienes un colegio, pues habrá que ver cómo nos organizamos para que vengan los niños, cómo va a ser el transporte, cómo la alimentación, qué miedos van a tener los padres, si se va a querer hacer test a los profesionales. Bueno, todo eso nos obliga a una creatividad y a un cansancio mental e intelectual grande. Vamos a vivir una etapa de incertidumbre. Como has dicho tú, lo único que sabemos es que vamos a morir si no matamos antes al planeta para entonces acabar todos en pandemias o situaciones como esta, como el ébola, como la gripe aviar u otras que ya hemos padecido.
Sí, pero muy bien, Javier, me encanta todo lo que has dicho. Pero aunque la única certidumbre que tenemos es que vamos a morir, creo que los seres humanos vivimos de espaldas a la muerte, es decir, como que la apartamos de nuestro camino y vivimos como si no fuéramos a morir. Eso, por una parte, es positivo, pero creo que también no nos deja disfrutar, ¿no? de cada momento. Y creo que algo que hemos aprendido, o deberíamos haber aprendido durante estos 2 meses, es el valor del tiempo, ¿no? Es decir, ahora es cuando te das cuenta realmente, antes de todo esto, la cantidad de tiempo que perdemos, ¿no? En actividades, en tareas que creo que son innecesarias. Y hemos pasado también la familia, de familias o de padres, madres, que no podían dedicar tiempo y atención a sus hijos, ahora prácticamente dedicar las 24 horas a estar con sus hijos. Esto tiene su parte positiva, pero también está teniendo su parte negativa. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, ahí, Óscar, has comentado tres temas esenciales. La muerte. Claro, la muerte significa la nada. Y yo creo que el ser humano lo que busca es huir. Entonces, por eso nos gusta escribir libros, nos gusta grabar canciones, para buscar la inmortalidad. Es como si fuéramos faraones egipcios, de decir, oye, a ver si queda algo mío, y soy Elvis Presley, y que murió, pero bueno, que o los Beatles, queda algo, ¿no? Queremos transmitir, o en nuestros hijos, en nuestros nietos, una inmortalidad más allá de la fe religiosa absolutamente respetable. Pero quiero decir que ese es un tema. Yo tengo la impresión de que hay que tenerle poco miedo a la muerte. Y lo digo yo, que llevo 6 stents en el corazón, 6. Por lo tanto, y no le he tenido ni le tengo miedo a la muerte. ¿Eso qué te supone? Una mayor capacidad para amar la vida, para disfrutar mañana porque amanezcamos, o porque llueve, o porque no llueve, para disfrutar de las pequeñas cosas, porque la primavera sí ha llegado. Es decir, el mundo se ha parado, el mundo de la especie humana. El resto de las especies están encantadas de que estemos parados. Por lo tanto, y el planeta está con menos contaminación, estamos encantados. Bueno, entonces, y por cierto, el mundo seguirá girando. Cuando muera Óscar, cuando muera yo y cuando muera la humanidad. Si es que ya giraba antes de que llegásemos. ¿No? Por lo tanto, claro, este criterio de lo importante es el yo, es un error. Y tenemos que convivir con la muerte. Creo que los gobiernos y las administraciones han sido cobardes y no han querido enseñarnos los 500 féretros de la pista de hielo. Bueno, yo entiendo que estábamos también en una situación casi depresiva colectiva y dices, oye, cuidado con no hacer que la gente se desesperance. Los medios de comunicación tienen miedo a que se les diga que son morbosos. Total, que al final lo único que hemos oído es 2.000, 4.000, 26.000, pero los números no alcanzan al ser humano. Al corazón humano le llega la caída de las Torres Gemelas. Eso sí, esas imágenes, esos trenes destrozados del 11M, también. Necesitamos alguna imagen y no se ha dado. Entonces, y no hemos oído a las personas que han perdido a sus seres queridos. Por lo tanto, es verdad que esta es una sociedad que tiene miedo a la muerte, que hay que hablar con los hijos, con los alumnos de la muerte, porque algunos niños han perdido a sus abuelos, que es una figura esencial, esencial. Y hay que hablar de que la vida acaba en la muerte y que el mayor castigo no es cuando te dicen, te mataría. Yo creo que el mayor castigo sería decir, te haré inmortal. Joder, inmortal sería terrible. Esta charla, Óscar, tiene algo de positivo y es que tiene un final. Entonces, a quienes nos están viendo, que sepan que en 1 hora y media hemos acabado. Si esto fuera inacabable, es que no tendría. Entonces, importante. Manejo, por lo tanto, del tiempo. Un tiempo que siempre se ha hablado de que es un tema relativo. Hay gente que aprovechamos mucho el tiempo. No dejamos que nos roben el tiempo. Manejamos el tiempo. Pero estos 2 meses se ha congelado. Es como en el baloncesto, es tiempo muerto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué había antes? Hay niños que no se acuerdan muy bien de cómo iban al colegio. El aspecto espacial. El primer día que nos dejaron salir, dimos la vuelta al barrio y te llamaba la atención todo en 2 meses. Por lo tanto, ¿qué es el tiempo? Y ahí lo uno con lo que decías, la dedicación. A nosotros se nos va mucho tiempo, por ejemplo, en las grandes ciudades,
en el transporte público o ir con tu coche, un atasco, ir, venir. Bueno, es parte de nuestra vida. Hoy tenemos a veces un exceso de tiempo. Y entonces la gente no sabe cómo esa frase terrible que es voy a matar el tiempo. Oiga, se está usted suicidando por fascículos. El tiempo es para aprovecharlo o para dedicarte a pensar o para hablar con un amigo o para ver un peliculón que hace mucho que no ves o coger un gran amigo que es un libro. Pero me parece importante ese tiempo de la dedicación. Claro, hoy va a haber padres y madres que van a decir, joder, otra vez vuelta al trabajo, vuelta al estrés, vuelta al coche, vuelta... Y entonces no voy a poder disfrutar de mis hijos, que ahora sí les he disfrutado, que son cansados, que a veces los adoro, pero ya no los soporto. Que, bueno, pero... Y entonces va a haber muchos padres y madres que van a decir, oye, esto del teletrabajo a lo mejor tiene su razón de ser. Y va a haber muchos chavales que van a decir, yo no quiero salir a la calle. Uno, porque está la enfermedad fuera, me lo has estado diciendo 2 meses. Y dos, mamá o papá, porque es que estoy muy a gusto contigo, te estoy conociendo en otro ámbito y estamos haciendo las cosas bien. ¿Nos va a permitir el sistema? Yo creo que no. Pero nos gustaría contemporizar un poco y decir, oye, pues un poquito de estrés y un poquito de relajo, un poco de ocio y un poco de trabajo, porque a veces se nos va la vida y decimos, ¿en qué se nos está yendo la vida? Y yo creo que casi todo el mundo ha planteado en estos 2 meses qué querría hacer con lo que me quede de vida. Luego, pues habrá que salir a conseguir el trabajo, a dar respuesta a los demás y volveremos a esa vorágine que a veces termina en esa frase terrible, Óscar, de la gente de no me da la vida. Oiga, pues intente priorizar, porque la vida es limitada, como tú decías. Eso es. ¿Qué consejo, Javier, le darías a los padres o a las madres que nos están escuchando? Aunque en determinados sitios ya hemos cambiado de fase, ¿no? Estamos en fase 1, pero todavía aquellos que están en fase 0 y todavía seguimos confinados y con unos horarios muy limitados. ¿Qué consejo les darías? Porque sé que has escrito un decálogo además muy interesante para poder llevar adelante todo esto y trabajar con ellos, estar con ellos, porque claro, es muy complicado. Aunque sí que está el teletrabajo, es muy complicado. La teoría es muy bonita, pero luego yo me pongo en el papel de ese padre o esa madre que está en casa, que la empresa le sigue marcando plazos, le sigue marcando tiempos, pero al mismo tiempo que está conectado con su ordenador, que está trabajando, tiene que atender a un niño de 3 años que no entiende que su papá o su mamá están en su horario de trabajo ahí metidos y que no les pueden atender como le pueden atender el resto del día, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías a esos padres? Bueno, lo primero, que no se culpabilicen de lo que no son culpables. Es decir, son situaciones que nos vienen dadas. Segundo, que la vida no es fácil. Y la vida supone convivir con uno mismo, convivir con tu pareja, convivir con tus compañeros, con tus hijos, con la familia extensa. Bueno, entonces a la vida no se le puede pedir más de lo que la vida puede dar. Esto es esencial. Por lo tanto, habrá momentos de alegría, de tristeza, de pérdida, de esperanza, de ánimo, de la vida. Segundo, transmitirle a los niños, aunque tengan 3 años, es decir, ahora no puedo o ahora te atiendo, hombre, no va a tener una capacidad abstracta de decir, joder, claro, es que está trabajando. No. Pero tampoco te angusties. O sea, bueno, si porque llore un momento o porque se aburra un momento, tampoco le pasa nada. Es aceptar la frustración porque nadie hubiera creído que íbamos a estar una semana encerrados. Si a la sociedad española dices vas a estar una semana en tu casa porque lo van a decir, dices, hombre, ¿te has vuelto loco? Bueno, pues no llevamos una semana, es que llevamos 9 semanas y estamos. Y si hace falta estar más, estaremos mucho más. Y si la pandemia vuelve, volveremos a encerrarnos. Pero no lo dudemos, el ser humano no ha llegado aquí por la fuerza, sino por la adaptación. Entonces, es difícil compatibilizar el trabajo fuera, el trabajo en el hogar, la demanda de los niños. Quizás también porque hoy los padres se ven muy obligados a dar respuesta a todas las demandas de los niños. Desde dar el pecho a demanda a cuando el niño llora hay que levantarse de la cama en todo momento. Bueno, quizá también hay que, desde el amor y desde el cuidado, saber limitar las demandas. Hemos hecho una sociedad muy sobreprotectora y por eso los hijos, los adolescentes muchas veces creen
que el culpable y el responsable de todo es el otro y que le tiene que resolver. Pero cuando digo los hijos, digo la sociedad. Ahora, en este grupo amplísimo de personas que estamos conectados, hay directores de colegios y saben que a veces los padres piden y exigen cosas que son lógicas y que hay que dar respuesta, pero que otras veces no. Oiga, usted me trae aquí el hijo, yo le voy a formar, le voy a educar, pero no quiere usted que haga un cambio de la herencia del niño y de su carácter y de su personalidad. No, vamos a centrarnos. Somos corresponsables en la formación, en la educación cívica de su hijo. Entonces, me parece que ahí tenemos todos que decir, soy persona, soy pareja, tengo contradicciones, tengo un jefe que es encantador, pero que también tiene sus propias necesidades que no siempre... oye, ¿ahora quién ha cogido vacaciones? Casi nadie. Y ahora tendrás que dar vacaciones a la gente. Pero claro, quedan los meses que quedan antes del último día de enero del 2021 para coger vacaciones. ¿Cómo se organiza todo eso? Bueno, pues yo creo que ahí es cuando tenemos que aprender, niños y no tan niños, a ser muy flexibles, a coorganizarnos, a decir, oye, yo cedo en una parte para que tú cedas en otra, porque aquí sí que nos hemos dado cuenta que esto tiene solución global. El problema ha sido global. El virus no conoce de nacionalismos. Entonces, las ayudas tienen que ser de todos. El buscar soluciones individuales no nos lleva a nada. Y no nos culpabilicemos cuando estamos con el niño en casa porque no le podemos dedicar todo el tiempo y nos culpabilicemos también cuando estamos trabajando fuera porque no estamos con el niño. Entonces estaremos siempre culpabilizados. Y no, la vida es decir, oye, doy lo que puedo de mí, tengo mi tiempo también para mí, de ocio, como persona, de higiene. Y yo creo que esta fase también ha servido para decirle a los hijos, también necesito tu ayuda, también tú eres parte de esta casa, en la limpieza, en la cocina, en la ilusión, en crear un juego. Y yo creo que no se trata tanto de cuidar a, sino hacer partícipes de. Y bueno, convivir con nuestras limitaciones. Somos limitados. Qué bien, Javier. Además, yo creo que sí, que algo importante es que hemos aprendido es lo que tú estás diciendo, también que se les escuche a los niños, ¿no? Creo que al final Sí. ellos nos han visto pues, en nuestros momentos de vulnerabilidad, creo que es importante que ellos vean, somos su modelo y tienen que ver en nosotros una naturalidad, no aspiramos a ser super papás, super mamás, creo que tienen que ver lo que realmente somos y que lo estamos pasando mal porque la situación es así. Pero llevado esto al extremo, lo que tú decías, están esos hiperpadres que sobreprotegen a sus hijos y creo que estos ahora mismo, a la hora de volver a retomar todo esto, a volver a salir, pues van a tener dificultades porque creo que los tienen en esa burbuja, ¿no? Que no toquen nada, que no esto... Y no sé hasta qué punto eso puede ser peligroso. Y por otra parte, me gustaría saber qué opinas, porque creo que de todo esto, una vez más, en todo este proceso, los grandes olvidados han sido los niños. O sea, nos hemos acordado de los niños prácticamente hace una semana. Creo que hemos simplificado el mensaje y hemos dicho, es que los niños se adaptan a todo. Y cuando decimos eso parece que estamos justificando todo. Los niños se adaptan a todo y, bueno, se adaptan a todo, pero que se adapten a todo no significa que no estén pasándolo mal, no significa que estén tristes, no significa, creo que todos deberíamos de pensar o mirar un poco también la vida desde los ojos del punto de vista del niño. Y creo que eso se ha descuidado por parte por supuesto, de los dirigentes, de los políticos, y creo que de la sociedad en general. Nos hemos dado cuenta, pues eso, que al final oye, que tendrán que salir, ¿no?, a la calle, que tendrán que ver un poquito la luz. Y creo que ahí tenemos todavía que trabajar mucho, ¿no? Pensar un poco más en ellos, que al final son el futuro. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que han pasado varias cosas. Uno, que la pandemia ha golpeado a todos. Segundo, que ha golpeado clarísimamente a la gente más mayor, a la gente vulnerable con la enfermedad, a la gente en las residencias, que muchos se han convertido en trampas mortales. Y entonces todo el mundo se ha parado, ¿no? Se ha quedado ahí. Y de pronto la gente, y algunas personas, yo mismo, he dicho, oye, gobierno, los niños tienen que salir. Ah, pero es el momento. Digo, sí. Claro, hemos dicho, un mensaje. Los niños no se quiebran tan fácil. Es decir, un señor de 80 años se cae en la calle y es fácil que se rompe la cadera. Un niño se cae en la calle y normalmente lo que hace es levantarse y seguir corriendo. Y son adaptables en el sentido de que el niño no mira mucho al pasado
ni se angustia mucho con el futuro. Por lo tanto, vive un presente que le salva y el niño pues puede estar llorando, pero luego a los 5 minutos se pone a jugar. Esa es una característica de los niños. Pero es verdad que, como dices, primero, hay niños que sufren trastornos, el autismo. Hay niños que sufren problemas de atención y concentración. Hay niños que son oposicionistas. Hay niños que se habrán enganchado mucho a las pantallas o al juego y se te hacen casi ludópatas en 2 meses. Hay niños que se habrán metido mucho, o adolescentes o jóvenes, en la pornografía vejatoria. Claro que tenemos grupos de sufrimiento. En cuanto a los adolescentes, son los grandes olvidados. Tan olvidados que cuando alguien dijo en el gobierno que sí, que podían salir a hacer las compras, todos los adolescentes dijeron, ah, sí, pero si no nos habíamos ni enterado. Porque como nadie ha dicho y los adolescentes pueden salir, bueno, eso ha sido así. Creo que los adolescentes han dado una prueba en general de ternura, de estar próximo a los padres, de permitir que sus hermanos pequeños salieran antes. Me preocupan ahora, los adolescentes me preocupan, porque ellos saben que no tienen gran riesgo de la enfermedad. Porque llevan 2 meses contenidos. Porque llega el verano. Porque quieren hacer quedadas. Porque quieren hacer un botellón. Porque son muy de contacto. Porque quieren tener alguna relación sexual. Entonces decirle, oye, no tienes que marcarte una distancia física y tal. Bueno, no va a ser fácil cuando noten la presión del grupo de los otros. No va a ser fácil. Pero bueno, habrá que transmitirles, oye, eres adolescente, por lo tanto no eres maduro, pero puedes ser responsable. Ese es el juego con el adolescente. Transmitirle, yo confío mucho en ti. También ellos se han dado cuenta que pueden confiar más en ellos mismos de lo que creían. Esto también ha sido una verdadera experiencia. Y por lo tanto, ahora los hiperpadres que decías, pues claro, van a ocuparse y se van a preocupar. Porque claro que el chaval va a volver a los horarios de antes. Decir, oye, que yo quiero salir a las 12 de la noche y volver pronto. ¿Qué es pronto? A las 6 de la mañana. Pero bueno, ¿qué me estás contando? Pero es que, claro, porque ha vuelto a estar en casa. Ha vuelto a estar acunado. Ha vuelto a ser mi niño. Y de pronto va a dejar de serlo. Bueno, este va a ser una cuestión ahora con las salidas que tendremos que verificar y organizar. Veremos también los horarios, veremos también los bares, veremos también, por lo tanto, dónde consiguen o no el alcohol. Bueno, ese es todo un tema. Los niños, yo creo que es esencial, y más hablando en la CADE, son los colegios. Es que nos hemos dado cuenta que los sanitarios son importantes. Y la cajera, y el agricultor, y el camionero, y la escuela. Es que sin los profesores, es que, ¿qué pasa? Y de los padres han dicho, y ahora yo también tengo, bueno, luego ya se ha organizado más o menos el sistema, pero dicen, es que claro, esto de ser profesor no es nada fácil. Es que tienes que motivar, es que tienes que ilusionar, es que tienes que hacer un currículo, es que tienes que llenar de contenido, es que tienes que ver la característica de tu propio hijo, es que, o alumno, es que, bueno. Entonces, ahora viene todo ese reto de decir, oye, ¿cuándo se abren las escuelas? Las ordinarias, las de educación especial, ¿con qué medios? ¿Con qué distanciamientos? ¿Con qué patio? ¿Con qué alimentación? ¿Con qué catering? Claro, yo me imagino que los directores dicen, oiga, pero deme algún criterio, porque esto de abrir así es abrir a ciegas. Bueno, yo creo que tendremos que ir todos valorando, pero me preocupó que el gobierno en un momento determinado dijera, no que iba a dar un aprobado general, pero casi, porque ha hecho que los chicos que no están motivados para estudiar dicen, joder, pues ya estudiaré en septiembre. Yo hubiera pospuesto, esta es mi opinión. Segundo, me parece que habrá muchos padres, mucha gente y muchísimos profesores que están trabajando en el día a día. Pues, oiga, valore usted el trabajo que ha hecho ese alumno, con su padre, con el profesor, con todo lo que se está haciendo. Hay profesores que están trabajando ahora más que antes, porque las videoconferencias es mucho más agotador de atención, de elaboración, mucho más. Por lo tanto, bueno, no soy nada favorable a los aprobados generales, a la situación. Entiendo que hay casas y familias que no tienen un ordenador, entiendo todo eso y que hay que valorar esa situación. Pero yo ahora voy a poner en junio los exámenes de psicología, de grado, del máster, etcétera, y la gente va a tener que aprobar el examen. Y el que no, pues no será psicólogo, como yo no quiero que me trate un médico de los magníficos que están trabajando ahora, porque se le haya dado un aprobado. Por lo tanto, tenemos ahí una serie de retos, pero mi reconocimiento
a las figuras del profesorado que no estando ahora en el aula, que es ahí donde demuestran su pasión y su valía, sin embargo, sí han estado atendiendo a los niños, formándoles, porque no es que sean el futuro, es que son ya el presente. Exacto. Y nos hemos dado cuenta de algo muy importante, Javier, y es que cuando ponemos o le damos tanta importancia, ¿no?, al contenido, a todo lo que trabajamos, a las asignaturas, al currículum y tal, vemos que ahora, cuando estamos en este momento y las clases se han convertido en eso, en videoconferencias, donde pues, el contacto es a través de la pantalla, nos damos cuenta de que nos está faltando lo esencial, que es el contacto directo. Es decir, cuando nos encontremos en esta nueva normalidad, como quieren llamarla, o nueva realidad, vamos a ver mucho miedo y vamos a ver también que ese contacto, ese piel con piel, no va a estar. Y muchos niños a veces necesitan más de eso que de lo otro. Es decir, necesitan de esa palmadita en la espalda, de esa caricia, básicamente porque esa carencia que tienen a veces viene de casa y nosotros en la escuela les tenemos que acompañar o compensar esa falta de cariño, esa falta de afecto, y hoy a través de la pantalla eso es que no es posible. Esto es muy frío, esto queda... sí que es verdad que para salir del paso nos está sirviendo, pero creo que es necesario el volver a retomar el juego, el que los niños puedan estar, que puedan compartir, el ver los parques llenos otra vez, ¿no? Eso creo para mí es cuando vea eso, te diré que estamos otra vez en la normalidad. Hasta que no veas los parques llenos de niños, te voy a decir que esto no es normal porque es antinatura, ¿no? Que los niños no puedan estar jugando con otros niños en el patio, que tengan que estar a 2 metros, a 5 metros. Yo estoy viendo ya imágenes que se están compartiendo en las redes que me parecen terribles. Pero bueno, esa es la realidad que nos vamos a encontrar ahora cuando retomemos todo esto. Entonces, ahí creo que también nosotros como profesores, como docentes, vamos a tener que hacer un trabajo importante con nosotros mismos a nivel personal, pero también con los niños, ¿no? Para que tomen conciencia de que, bueno, quizás volvamos a llegar a lo que donde estábamos antes, quizás no, nadie lo sabemos, ahí está la incertidumbre, pero mientras tanto tenemos que reaprender a vivir de otra manera. Bueno, pues es verdad, y no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. Hace, nada, unos minutos me llamaban para una entrevista de France Press. Entonces me decían, oiga, ¿y los países mediterráneos? Y digo, hombre, los países mediterráneos es que somos muy de las palabras que has dicho tú, de piel con piel, de contacto, porque a cualquier niño, desde que éramos pequeños, se nos decía, da un beso a este señor, da un beso a esta señora. Y damos besos. Y al abuelito, pues hombre, ¿cómo no le vas a dar un beso al abuelo? Y somos muy de tal, y del abrazo, y los amigos, y el orfeón, y en una cena, pues estamos todo el tiempo tocándolos, pues si somos muy tocones. Hay un vídeo que a mí me encanta, se ve en Estados Unidos a un médico de Norteamérica con un paciente colombiano. Y están en un pasillo de un hospital muy largo. Entonces, claro, el paciente colombiano se le acerca al médico y se mete en su terreno. El médico se ve acosado un poco y se echa para atrás. El colombiano ya se ve muy lejos y se le vuelve a acercar. Bueno, es que corren el pasillo porque sus distancias son distintas. Yo he estado en los países nórdicos y son geniales, pero tienen otra distancia. Pero igual que los chicos a los 18 años se van de casa a estudiar fuera. Aquí se tiene a los niños hasta los 28 años en casa. Bueno, y a veces y la abuela y el pajarito, y estamos todos juntos. Y somos muy de contacto. El ser humano tiene lenguaje, tiene capacidad para reír, tiene capacidad para llorar, tiene capacidad para anticipar, tiene capacidad para recordar. Y sobre todo tiene lenguaje. Pero tiene algo que es esencial. Es social. No soy, somos. Por eso la expresión persona humana es correcta, porque todos nacemos humanos, es nuestra especie, pero nos hacemos personas en el contacto con el otro. ¿Qué es lo que un niño necesita? Lo que un niño quiere. En el hogar, seguridad y amor. Y en la calle, lo que has dicho tú, jugar. Jugar es contactar, pero si están todo el día tocándose, babeándose, peleándose, tirándose, agarrándose, queriéndose. Eso es lo que quieren. Claro, decirle, no, estás a 2 metros de tu primo es un antinatura. Es muy difícil para los niños y para nosotros por nuestra cultura. Y cuando vengan a casa, y cuando vengan tus primos a casa, y los niños, vas a decirles, oye, el salón, pero cada uno en un lado. No va a ser fácil, porque parece entonces también que eso es un gesto como de desconfianza.
Somos una cultura, alguien no te saluda o no te da la mano a la salida y dices, ¿te pasa algo? ¿Te he molestado? Es nuestra forma de hablar, de contactar, nos va a costar. Ahora habrá que hacerlo. Sí quiero creer, Óscar, y sí transmitiría a los niños de que esto va a durar poco, mucho o muchísimo, pero que acabará. Sí les transmitiría la seguridad de que todos los científicos del mundo, todos, están estudiando a la vez, que se editan 200 estudios científicos día. No ha pasado jamás en la historia, jamás. 200 estudios científicos. Claro, esa vorágine de gente estudiando todos a la vez, al final se descubrirá un medicamento, una vacuna que pueda acabar con esta situación. Cosa bien distinta es si nos meteremos en alguna otra historia el día de mañana en una sociedad que son los jóvenes los que nos han dicho qué es ecología, qué es el contacto con la naturaleza, qué es que se están los polos derritiendo, porque claro, llevamos una vida que todo el mundo tiene que gastar, consumir. Y esto no puede ser en un mundo y en un planeta que es finito. Por lo tanto, tenemos que tener un nuevo criterio de lo que es dentro de la educación. Yo colaboro mucho con Su Majestad la Reina en Ecoembes y trabajamos con niños la orquesta del reciclaje, reciclar objetos. Oye, pues es que es muy importante. Estamos hablando de temas que son esenciales. Respetar a otras especies, respetar el agua, respetar el campo, que es una forma de respetarnos a nosotros mismos. Me parece que por ahí también va la formación. Sí decirte, Óscar, que quizá algunos niños en estos 2 meses han perdido algo de formación educativa, pero quiero creer que han ganado mucho de formación de persona, del contacto, del hogar, del autocontrol, del autodominio, del respeto a la intimidad, de no entrar a una discusión que a lo mejor tendría toda la razón de ser, pero dices, joder, por lo que me falta ahora ya discutir. Yo creo que mucha gente hemos dado lo mejor de nosotros y hasta un punto de sentido del humor. Quiero creer que eso también algo, ese pozo positivo habrá quedado, sobre todo en los niños, que son tan capaces de aprender, de captar y de, a lo mejor no elaborar de manera abstracta. Veremos dentro de unos meses y de unos años en los colegios a los niños hacer dibujos muy significativos, de niños de 6 años y te dibujarán el bichito malo y todo lo que ello conlleva, sin duda. Así es, Javier. Creo que sí, que esa es la parte positiva, ¿no? Que creo que ahora hemos aprendido todo esto, pero también vemos esa parte o esa cara negativa. A veces nos quejamos de que los niños de hoy, o los chavales de hoy, ya me voy más a los adolescentes, pero bueno, estos adolescentes han sido niños, a los que como por desgracia no se les ha dicho que no, lo que son las normas, lo que son los límites, no están muy bien trazados. Y tienen problemas incluso para aceptar o asumir, ¿no?, el que un juez le diga lo que tiene que hacer, ¿no? Y lo hemos visto estos días, esos ejemplos sí que los hemos visto en los vídeos que se han vuelto virales, de gente que ha hecho lo que le ha dado la gana. Esa gente que sí que no ha entendido el nosotros. Siguen con el yo, y me da igual que tengan 20, 25, porque tenemos ejemplos, hemos visto ejemplos de muchos. Entonces, hay que pensar que muchos de estas personas que han salido, muchos son padres y los hijos lo habrán visto, y entonces ese es el ejemplo que estamos dando. Y cuando veíamos las noticias o las estadísticas, hubo un momento en el que casi se igualaba el número de casos por coronavirus con el número de denuncias y de incidencias que tanto policía, Guardia Civil, etcétera, habían impuesto, ¿no? Entonces creo que eso para mí es dramático, ¿no? Que ahora estemos en la situación en la que estamos y todavía encontremos chavales que están haciendo botellón, que se han descubierto en una azotea o en un trastero, como ha ocurrido hace poquito, y les han descubierto que estaban allí, pues a lo suyo, ¿no? Entonces creo que también tenemos eso todavía y que tenemos mucho trabajo también que hacer desde la escuela, ¿no? Y desde la familia, ¿no? Para transmitir lo que tú dices, ese mensaje de que al final hay unas normas y tenemos que respetar y esto, y en todo esto va el bien común, ¿no? Y creo que eso a veces se pierde de vista. Pues 2 cosas. Una, yo creo que mayoritariamente la población ha sido sensata, ha seguido la norma, es cuidadosa, quizá con el freno del miedo. Pero bueno, la mayoría de la gente hemos cumplido. Hemos bajado una vez por semana a comprar, hemos comprado rápido todo lo que podíamos para no tener que volver a bajar.
Si a mí me dicen, oiga, salga usted 1 hora a caminar, no se me ocurre decir, pues hago una historia y 2. Luego hay gente que es egoísta y alquila un perro o sale a correr que le va a dar un jamacuco porque no ha corrido en su vida. Hay gente que es estúpida y egoísta, que suele ir bastante unida. Y esa gente tiene mal pronóstico, Óscar, mal pronóstico. Porque, bueno, es así, porque no le importan los demás, porque no entiende lo que es el aspecto cívico y porque yo en un artículo hasta me alarmaba de alguna gente que ha vivido esto casi como una fiesta cuando estamos enterrando o no enterrando. Sí, yo estoy hablando hoy desde mi casa, yo tengo aquí las cenizas de mi madre, aquí, porque no las he podido llevar todavía a Navarra. Entonces, a mí me parece que debemos de transmitir esperanza, optimismo, ilusión a los niños, pero esto no es una fiesta, esto es una tragedia, donde ha muerto gente sin respiradores, en fin. Todo eso me parece que se debe de abordar y lo comentábamos. Es verdad que ha habido chicos, y yo escribí aquel libro del pequeño dictador, y que no se les ha educado a aceptar la frustración, a diferir la gratificación, a aceptar un no. Pero, amigo mío, ha llegado el coronavirus y todo el mundo tiene que aceptar. Y entonces el no se lo han dicho sus progenitores o su tutor, se lo ha dicho el Estado. Y ha dicho, bueno, pues tendremos que estar. Es una lección también para todos, también para los chicos, de que las cosas se consiguen o no. O no. Es decir, esto de, y va a ser porque yo lo digo, a que lo hago. Pues ahora nos hemos dado cuenta de que a que no. Bueno, pues tampoco está mal como lección un poco de imitación. Tú sabes, y ACADE lo sabe, que nosotros tenemos un centro que se llama Recurra Ginso, que colaboramos muchísimo y encantadísimos con ACADE. Bueno, pues en el centro tenemos 90 chicos, en Brea de Tajo. Cuando pasó esto, lo primero que dijimos es, no vais a salir, el tiempo que dure, 1 mes, 2 meses. Y yo dije, vamos a ver cómo va la cosa. De maravilla. Educadores, psicólogos, psiquiatras, todo el mundo te dice, jamás hemos estado mejor. ¿Qué están haciendo los chicos? Mascarillas, que se dan para la 11, es decir, las empresas con las que trabajamos nos han dado el material, los chicos hacen, pero como locos, mascarillas que están haciendo mañana y tarde para la 11 y para residencias de la Comunidad de Madrid. ¿Qué les dijimos a los padres? No podéis venir a ver a vuestros hijos. ¿Que no podemos ir? No, porque entonces tú pondrías en riesgo a tu hijo o a otros. Pero estate tranquilo, porque el resto de los padres tampoco van a ir. ¿Qué han hecho los padres? Estar tranquilos. ¿Qué hemos hecho? Permitir más videoconferencias padres e hijos. ¿Qué está pasando? Que los hijos están deseosos de ver a los padres. Y los padres están deseosos de ver a los hijos. Bueno, tampoco creo yo que esto sea Disney. A lo mejor luego se ven y las cosas no van tan bien. Pero quizá la terapia ahora de alejamiento ha sido una maravilla. Es lo que te resitúa. Ahora es cuando tú echas de menos a tu padre o a tu hijo o a tu amigo o a esa persona que está en otro lugar, a veces muy cerca, pero que no puedes verle. Por lo tanto, bueno, yo creo que estas cosas tienen sus claros oscuros y creo que el ser humano también, Óscar, elige lo que quiere ser. Habrá muchísima gente que hemos planteado, vamos a mejorar, igual que hay otra gente que no le interesa. Y tú sabes que hay gente que es psicopática, y hay gente que es insensible, y hay gente que tiene una dureza emocional. Por eso, la sanción, y lo saben bien en los colegios, la sanción es necesaria. Es parte de la educación. Quiero que lo oigan los padres. Y que cuando un profesor decide sancionar a un niño, es por algo objetivo, no es porque le tenga manía. Y que cuando uno cree que el mundo está contra ti, es que tú tienes un problema con el mundo. Y que por lo tanto a lo mejor hay que agradecerle a ese profesor que le haya sancionado a ese chico. A mí, Óscar, me ha parado por la calle alguna persona, médico, por ejemplo, jefe de servicio de uno de los mejores hospitales de España, y me ha dicho, Javier, usted hizo un informe diciendo que yo tendría que estar 6 años en un centro. 6 años. Y no lo entendí. Yo ahora se lo agradezco. 6 años, Óscar. Bueno, y es un jefe de servicio de un hospital, porque hubo que pararle, hubo que decir, hasta aquí hemos llegado, mereces una sanción. Pero mayoritariamente los chavales lo que necesitan es cariño, afecto, ilusión y ganas, y tener el mejor profesorado, el profesorado más apasionado, el más culto,
Y si queremos tener muy buenos chicos, muy buenos alumnos y muy buena sociedad e investigadores y una gente que llega a la política con mucho más nivel que el que tenemos, necesitamos tener a los mejores profesores. Y eso supone un reconocimiento social. Y el reconocimiento social pasa también porque se les haga exámenes duros, pero porque tengan un reconocimiento económico importante. Es que es de eso de lo que estamos hablando. Porque a mí me dice, ¿qué le preocupa el mundo que va a dejar usted a los niños? Sí, y los niños que voy a dejar al mundo también. Por lo tanto, vamos a ello. Esto me parece esencial. Y ACADE es un ejemplo, porque tiene la suerte de ser invitado a varios colegios, de unos colegios donde desde el director, a la familia del director, al profesorado, a los padres, joder, intervienen todos. Es que tú llegas allí y notas el ambiente. Es que oyes las preguntas de los padres y sabes que ahí se educa bien. Es que vas a dar la charla y están todos los profesores que están encantados. Es que los chavales hablan bien a la salida de los profesores y dices, bueno, esto es una maravilla. Y esto es una realidad en muchos colegios. Igual que hay otros lugares en España que dices, bueno, se cumple, pero no se da el 100% que requiere la etapa de la infancia, que es una etapa, como tú bien sabes, muy corta. Eso es. Al final, yo creo que de lo que se trata es de formar equipo, ¿no? Equipos, más bien, entre profesores, entre familias y profesores. Creo que esa alianza es esencial para que vaya todo adelante. Antes de entrar con las preguntas, Javier, me gustaría hacerte una Sí, última pregunta, porque creo que hemos hablado mucho de los niños, hemos hablado de este tiempo de incertidumbre, pero me gustaría saber si todo esto, porque has dicho, sí, es cierto que ellos viven en este presente y creo que es algo de lo que debemos aprender de nuestros hijos, de los niños, ¿no? Que ellos son capaces de tomar conciencia del presente y nosotros estamos muy preocupados por lo que va a venir después. Creo que nos proyectamos excesivamente en el futuro y eso nos genera ansiedad y estamos continuamente añorando ese pasado que se nos fue, ¿no? Y ellos sí que están muy anclados al presente y creo que es lo que nosotros como adultos tenemos que aprender de esos pequeñitos maestros. Pero aparte de todo esto, ¿qué impacto psicológico puede tener el haber estado encerrados, además de con esta sensación de miedo o de miedos, ¿no? En general, ¿qué impacto va a tener esto en los niños el día de mañana, que es ya cuando salgamos a la calle? claro, yo quiero creer que mayoritariamente, neurológicamente, nada. Porque, primero, no ha sido un año, no ha sido un tiempo. Dos, porque tampoco estamos en un lugar que sea un zulo de deprivación social. Han tenido el estímulo, han tenido la creatividad de los padres, han tenido sus pantallas, han tenido la radio, la tele, han mirado por la ventana, tienen sus alimentos. Bien, no es lo mismo una casa pequeña que una casa grande. Aún influye más unos padres majos que unos padres violentos. Esto sí influye más. O en el caso de que haya maltrato, abusos, etcétera. Luego hay niños que tienen unas características como tenemos los adultos, que son hipocondríacos, que tienen muchos miedos ya asimilados antes de que esto se produjera. Esto les ha exacerbado. Los niños que tenían dificultades de concentración, pues les ha supuesto una quiebra. Claro, claro. Por lo tanto, claro que hay niños que son tendentes a la melancolía, que en adultos llamaríamos una tendencia a la depresión. Y entonces veremos algunos niños que tendremos que observar en la escuela, por ejemplo, que tienen unos comportamientos ya obsesivo-compulsivos. Por ejemplo, si ahora les hemos estado diciendo hay que lavarse mucho las manos y el niño tiene esas características, es que va a estar cada 2 minutos. Entonces hay que decir, no, vamos a ver, hay que racionalizar. Se trata de, antes de hacer una cosa o otra. Y claro, ahí vamos a tener algunas cuestiones. Vamos a tener niños que tengan enuresis, encopresis, es decir, que pierdan el control de esfínteres, pero que yo creo que volverán a su ser con normalidad. Niños con muchos miedos a salir, sin llegar a ser una agorafobia, pero casi. Pero tiene un tratamiento cognitivo-conductual con muy buen pronóstico. Y luego me preocuparía más los niños que de 12, 14 años que se han ido metiendo en las pantallas, en páginas de ideas fanáticas, etcétera, que se hayan buscado, digamos, un atajo mental. O otros niños que hayan sufrido porque sus padres les han obligado a comer y luego tengamos un rebrote de anorexia o similar. Por lo tanto, tendremos que estar atentos al comportamiento de nuestros niños,
si han tenido un cambio de conducta muy llamativo, y entonces llamar a un profesional. Si no, mi criterio es no medicalizar, no psicologizar. Y en la medida de lo posible, lo que tú decías, es complejo, que los niños estén con otros niños, que corran, que jueguen, que estén en contacto con la naturaleza. Tendremos que plantear, el gobierno tendrá que plantear, igual que yo quise plantear que los niños tenían que salir, tengo en mente de aquí a 15 días empezar a plantearle a la sociedad y por lo tanto al gobierno qué vamos a hacer con los campamentos. Los campamentos de verano, la naturaleza, las marchas. Oye, solo chicos, sin riesgos, con un conductor de autobús que haya demostrado en el test que da negativo. Es una zona de mucha seguridad, es una zona que le va a dar descanso al chico de estar con sus padres, le va a dar a los padres descanso de estar con los adolescentes, pero habrá que hacerlo bien, porque en qué proporción, cómo duermen en una tienda de campaña, 3 chicos, donde dormían 6, todo eso hay que plantearlo, pero tampoco podemos vivir en una sociedad del miedo, sobre todo para los niños, ¿eh? Esto es realmente preocupante. Bueno, vamos a ver cómo vamos haciendo todo eso compatible con esta capacidad del ser humano y creo que, repito, yo tengo muchísima ilusión por escuchar a niños, a adolescentes que han elaborado, que han pensado y sobre todo qué es lo que no han dicho, qué es lo que callan, pero reflexionan. Esto me resultará muy interesante. Qué bien, Javier. Qué bien. Pues te parece, vamos con las preguntas que tienen Perfecto. aquí. ¿Vale? Perfecto. Podemos, porque me habían comentado que podíamos abrir el micro si alguien levantaba la mano para que pudieran hacer la pregunta directamente. Y efectivamente, Óscar, sin ningún problema. Vale, genial. Es que así casi que mejor, porque están dejando aquí en el chat, tengo algunas preguntas, estoy viendo. Sí, esas preguntas las han pasado por email. Entonces tenemos un email que se pasa por el chat y luego tiene las preguntas que han hecho ahí en directo. Vale, vale, genial. Pues vamos a ellas. Mira, Óscar, tú puedes, si quieres, ¿puedes tú permitir hablar o hablo yo? Si quieres, le permito yo hablar. Sí, dales paso a quien quiera hablar. Claro, dale tú. Sonia Espada. Hola, Sonia. Adelante, Sonia. Sonia Espada, que está ¿en qué lugar? A ver si nos deja. A ver, ¿Quién? Sonia. El audio, tiene que conectar el A audio. ver, Ahora ¿ahora? sí. Ahora, Sí, gracias. Sonia. Hola, mira, soy una mamá de Pinto, también soy educadora infantil. Y vamos a ver, hay una gran pregunta y tengo una gran lucha desde que mi hijo, bueno, tengo 2 adolescentes, uno con TDA solo y el pequeño es con TDAH. Sí. Entonces siempre he tenido muchísima lucha, he trabajado con mi hijo muchísimo, desde que nació me he implicado demasiado y gracias a Dios, por supuesto por mi lucha, he conseguido bastante en centrar a mi hijo porque era demasiado impulsivo, muy nervioso, muy inquieto, de estos agresivos, pero Sí. gracias a Dios he conseguido bastante. Entonces, desde que estamos aquí en casa, bueno, Jesús antes ha estado, pues es un chico que es listo, se le quedaba todo, tú le haces las preguntas y bueno, se lo sabe. El problema está que cuando hace los exámenes suspende siempre. Entonces, desde que estamos aquí, lo único que he estado haciendo es que haciendo los exámenes, por supuesto, primero ha estudiado y ha hecho los exámenes sin libro. O sea, eso lo tengo yo bien claro y siempre he estado inculcando hasta ahora. Está sacando buenas notas. Y yo lo único que estaba dialogando con los profesores que cómo están trabajando con el chico porque no me parece normal o no me cabe en la cabeza que esté suspendiendo y sabiéndose el tema. Entonces, claro, la respuesta es siempre la misma. Es que tu hijo se dispersa, se distrae y no presta atención. Por lo tanto, no le queda claro el tema. Digo, pues es que mi hijo se lo sabe. Pues es que es así. Entonces, él hace aquí los exámenes, lo único que hago, que si yo veo que ha contestado mal, o porque no ha leído bien la pregunta, porque no lo termina hasta el final, o porque no lo comprende y no pregunta, entonces yo le he dicho a Jesús, vuélvelo a leer, léemelo en voz alta. ¿Entiendes esto? Sí. Venga, a ver, explícamelo. Y dice, bueno, no, mamá,
Bueno, pues entonces te lo explico. Se lo explico y una vez que ya le explicas y le indicas, ya te contesta y responde bien la pregunta. Pero claro, tienes que estar así. Y ahora en estos últimos exámenes lo ha estado haciendo él solo y apenas ha tenido la atención. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo lidiar cuando llegue cuando ya puedan ir al colegio y sigan el mismo tema? De que ya mi hijo tengo miedo de que vuelva a suspender por falta de interés de los profesores. ¿Y cómo lo puedo hacer? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia, ¿eh? Nada. Y nada, enhorabuena como madre, como educadora infantil, bueno, y por el esfuerzo continuado que dará sus créditos el día de mañana. Tanto el TDA como el TDAH, una cosa buena que tiene es que el tiempo juega a favor. Es decir, claro que hay personas que son TDAH y son adultos, pero se rebaja un poco la sintomatología. Lo explica muy bien alguien que siempre ha sido TDAH, que es el psiquiatra conocido y buen amigo Luis Rojas Marcos. ¿Qué ocurre en relación con Jesús? Pues claro, que usted, aparte de que tiene elementos y herramientas, le pone una absoluta atención. Una atención que es individualizada. Que si no ha entendido bien la pregunta, le dices, Jesús, ¿pero lo has entendido? No, se lo vuelve a repetir. Que además lo ha hecho en un entorno donde consigue algo muy importante, que es concentrarse, que es justo lo que este tipo de niños tiene cierta dificultad y por lo tanto se distrae, se dispersa. ¿Qué ocurre en el aula? Que el profesor tiene un número importante de alumnos con distintas características y algunas de ellas son distractoras de su hijo. Bueno, ¿qué ocurre? Que la sociedad realmente es distractora. Es decir, la sociedad, cada uno tiene su competencia, tiene su cooperación, uno que molesta, otro que ayuda, otro... Bueno, esa es la vida, que es con la que tendrán poco a poco que ir enfrentándose. Pero la buena noticia es, una, que entiende bien las cosas. Dos, que es capaz de resolverlas cuando se ha concentrado y es capaz de no dispersarse, etc. Por tanto, sabemos que el potencial está. Usted sabe, como profesora, como educadora infantil y como madre, que también con el profesorado hay que ser, por un lado, exigente, por otro, muy cariñoso, decir, oiga, yo en mi casa consigo esto, también entiendo que su situación y su entorno no es el mismo, pero les pediría, en lo posible, que vayamos haciendo esos medios. Mire, yo he trabajado 32 años en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y en los juzgados de menores. En ningún sitio está perfectamente escrito, pero hasta cuando un TDAH adolescente comete alguna conducta que está tipificada como delito o falta, muchas veces para caerle bien al resto de los compañeros, no se le exime de responsabilidad, pero sí se le atenúa, porque es, si está bien diagnosticado, una circunstancia que debe de ser atenuante. Por lo tanto, pronóstico a la larga, bueno. Segundo, toda la labor que usted haga para concentrar, para que el chaval no pierda su autoestima. Buenísimo. Y luego, en una labor puente con la escuela, con el profesor, con el tutor, pero siempre desde el cariño, desde el respeto y decir, sé que lo estás intentando, sé que tu entorno es más difícil que hacerlo yo en casa ahora que estaba concentrado. Y a partir de ahí, pues trabajar lo más posible y en conjunto. Esa sería mi aportación. Muchísimas gracias. Es que, nada, Sonia. Lo que pasa que he topado con muchísima gente, sobre todo en infantil, casi cae en un estrés infantil. Y topó con un educador excepcional que le salvó la vida. Así se lo digo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando me dicen, por lo que me ha dicho usted, es que son muchos. Ya, pero no cuesta nada un segundo. Si es que, yo conozco a mi hijo y sé que con un solo segundo, todos los 2, 3, 4 días seguidos, al final se crea él un hábito. Ya. Y es fácil. Pues ya digo, bueno, no sé si es fácil, pero en todo caso, lo que sí nos queda a todos claro es que usted tiene mucho criterio y mucha constancia. Sí. Y yo, cuando fui defensor del menor, ¿sabe cómo consiguió todas las cosas? Con persistencia.
El ser persistente es esencial en la vida. Bueno, usted está luchando con sus 2 hijos, primordialmente con Jesús, sígalo haciendo, sea en ese sentido con criterio y con flexibilidad. Tampoco haga al chaval que lo viva todo como un reto, sino que, oye, hay que pedirle y exigirle dentro de su propia capacidad para que vaya desarrollándose y, como decíamos antes, tenga una muy buena autoestima dentro de una dificultad que es un trastorno, que no estamos hablando de otro tipo de síndrome ni de situación, que tienes un trastorno que te dificulta muchas veces concentrar la atención o tener una hiperactividad. Y luego todo el tema siempre tan difícil, tan debatido, tan discutido, de los psicofármacos, que siempre, los famosos Concertas o similares, que siempre existe el debate si se debe de medicalizar o no. Es verdad que en el cerebro funciona un sistema paradójico y muchas veces estimular ciertas áreas hace que el niño se pueda concentrar. Esto tiene que ir junto a lo que usted está haciendo, que es un sistema de aprendizaje continuo, para que se dé cuenta que no depende de una pastilla, depende de su capacidad, que ya la tiene, su esfuerzo, motivación y voluntad. Eso no quita que a veces, en un momento determinado y durante un tiempo, unos psicofármacos faciliten esa labor para concentrarse. Ese es el juego a lo largo de este espacio temporal que luego, ya digo, a los 18 o 21 años, generalmente aminora la gravedad, la severidad y tanta gente adulta que convive con nosotros y que fue en su día acertadamente diagnosticada como TDAH. Muchísimas gracias, Sonia. A usted. Gracias. Están dejando más preguntas por aquí. Si quieres te comento alguna, Javier, que está aquí. Claro, aquí, claro. ¿vale? Porque veo que son interesantes. Muchas son de escuelas infantiles que dicen qué futuro tendrán las escuelas infantiles de 0 a 3 y qué medidas deberemos tomar los educadores ante el miedo sobre el contagio. Dice, nos da miedo abrir en un periodo corto de tiempo ya que sigue habiendo contagios. Pero al mismo tiempo preguntan qué opinamos sobre acerca de la apertura de las escuelas infantiles en la fase 2 para la conciliación de las familias. Un poco en la misma línea. Bueno, 2 cosas. Yo, primero, yo soy doctor en psicología y soy doctor en ciencias de la salud, pero yo no soy epidemiólogo. Esto lo primero. La salud por delante de todo. Las personas por delante de todo. Luego ya viene otro tema, que es, claro, los padres tienen que trabajar, busquemos la conciliación. Es verdad que los niños, y eso lo sabe cualquiera que tiene una escuela infantil, como uno tenga gripe, se lo transmite a todos los demás. Esto es una cosa, pues por eso, por ese contacto que tienen, y porque no le puedes decir que no se toquen, como no sé quién fue el espabilado, que se le ocurrió decir que los niños fueran a lugares donde se vende comidas, etcétera. Hombre, si hay un sitio que le gusta a un niño es un supermercado, porque todo tiene colores y todo está al alcance de la mano. O sea, no sé quién fue el experto, pero bueno. Pero, ¿qué es lo que dicen los expertos con los que hablamos y consultamos? ¿Podría ser que algún niño transmita la enfermedad a otro niño? Posiblemente sí. ¿Puede ser que lo padezca y tenga un sufrimiento o un riesgo? Hasta el momento, por lo que ve la estadística, no. Es verdad que se están haciendo estudios forenses que eran muy importantes hacer para ver otros temas de coagulación, etcétera. Pero parece ser que los niños lo que sí pueden ser es un vector de transmisión. Entonces, si los niños se reúnen de 0 a 3, de 3 a 6, y un niño vive en casa con el abuelo, al que ponemos en riesgo no es al niño, es al abuelo. Por lo tanto, lo que tendríamos que decir es, bien entendido, ¿cómo aislamos a los abuelos para que no corran riesgos? ¿Y cómo permitimos que los niños aprendan, jueguen y se desarrollen? Es que esto es muy importante. Es que yo tengo 62 años. Entonces a mí estar 2 meses, bueno, que yo he estado leyendo y escribiendo, pero imagínate que no hubiera hecho nada. Pero si es que yo tampoco ya me voy a enriquecer mucho mentalmente. Pero un niño de 0 a 3 o de 3 a 6, pero si evoluciona día a día, si es que lo ves día a día, es todo un aprendizaje. Por eso, paralizar a los niños tiene mucha más entidad y más gravedad. Yo sería favorable a que con
las medidas suficientes, vayamos abriendo sin duda en esa etapa tan necesaria para los padres, pero sobre todo para los niños. Los niños precisan de otros niños. Esto es categórico. Y más en familias ahora que son muchas veces de un solo niño. Entonces están muy acostumbrados a tener padres, abuelos, incluso bisabuelos, que es genial. Pero los niños deben de estar con otros niños, sin duda. Muy bien, Javier. Pues a ver si hay alguna pregunta más que entre por el audio. Perfecto. Si micro, si alguien más quiere entrar. Tenemos a Michael. Vamos a permitir hablar a Michael. Hola, Michael. Perfecto. Michael. Creo que ha dejado algún comentario en el chat. Sí. Sí, Michael. Aquí está. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Bueno, mi pregunta era un poco en la educación de los padres en casa, este tiempo de confinamiento, sí que estamos viendo que el soporte que algunos niños tienen cuando hay un padre muy controlador o al contrario, muy permisivo, hay niños que tienen una inmadurez que en alguna vez pues se puede compensar un poco a veces por el grupo en el colegio, por lo que ellos tienen por los profesores, el apoyo que muchas veces dan los profesores un apoyo. Y estamos viendo niños que están, estoy hablando de adolescentes de 13, 14, 15 años, que están realmente perdidos en esta situación. Estamos viendo que frustración, ansiedad y que no pueden ir adelante y bueno, eso depende mucho del entorno familiar, ¿verdad? Depende de cómo es el entorno familiar. Pero sí que estamos viendo esa necesidad de que haya lo que usted estaba hablando antes, de padres que están escuchando a los niños, donde participan los niños en todo, donde los padres son honestos con sus propios problemas, no tienen miedo a decir, oye, mira, me he equivocado, perdona, vamos a trabajar esto. Quiero decirte que no sé si eso ayuda, pero vamos, lo que puse en el chat al principio era un poco esto. También la ha tocado un poquito también por el maestro, ¿no? También. Claro, Michael. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Es que, claro, a veces, hablábamos con Sonia hace un momento, para un niño que requiere, por ejemplo, mucha concentración, puede venir muy bien este momento una madre que además tiene herramienta pedagógica y sabe cómo acceder, oye, y es una maravilla. Pero generalmente es más fácil educar a un grupo que a un solo niño. Esto pasa como en las familias numerosas. Dices, bueno, ¿y cómo se organizan 9 personas? Oye, pues se organizan con 9 niños. ¿Por qué? Porque está todo repartido. ¿Y por qué los niños, cuando ven que otros hacen cosas, ellos también pasan a hacerlo? Y se convierten en coterapeuta el resto del grupo. Hay niños, como muy bien dice usted, que están perdidos, que tienen dificultades. Y claro, va a depender mucho del entorno familiar. No todo el mundo tiene esa capacidad, esa mesura, esa serenidad, esas herramientas para ponerse en el lugar de un niño que a veces, por sus características, tiene más dificultades que otros. Bueno, eso es verdad. Por eso la educación es muy compensatoria de las injusticias sociales que se dan. Y no estoy hablando solo de temas económicos. Nacer en una familia o en otro es que te marca la vida. Es decir, la vida no es justa, esto hay que saberlo. ¿Qué ocurre? Que si un niño, por lo que sea, porque sus padres no tienen tiempo, porque están desbordados, porque tienen dificultades ellos personales, porque tienen un nivel cultural bajísimo, no pueden educar, si el niño tiene cierta motivación y en el colegio se le engancha afectivamente, ese chaval pues será el día de mañana alguien y se sentirá bien por el aprendizaje que ha alcanzado. Si no es así, pues estaríamos perdidos. Por eso la escuela es tan esencial. Por eso en España, en la Constitución española, la educación es obligatoria hasta los 16 años, pero en un centro escolar normalizado. No, en España la Fiscalía ya mandó una circular, no se permite decir, no, yo voy a educar a mi hijo en casa, no lo voy a llevar a la escuela. No. El niño tiene que ir a la escuela como derecho que es y como deber. Es el único deber que se le impone a todo menor de 16 años.
Por eso la escuela es tan normalizadora. Por eso la escuela enseña a manejar a niños de distintas capacidades, de distintas orientaciones, de distintas identidades, de distintas razas, de distintos géneros, de distintos... Lo que es la vida, lo que es el otro, que por ser el otro hay que respetarle porque es distinto y me enriquece. Y entonces además evitas muchas veces lo que tenemos cada familia o cada entorno, que es mi propia creencia, mi propia cultura, mi propia tradición. No, la vida es poliédrica. Y ahora este coronavirus, esta pandemia, nos ha enseñado eso, que el mundo está absolutamente unido y que todo repercute en todo. Y que ese virus de la China nos ha llegado a Lombardía, llegó a España, se ha distribuido, ahora ya está pegando mucho en Latinoamérica, en África, lo ha hecho en Estados Unidos. Por lo tanto, hombre, tenemos que intentar educar en un criterio poliédrico. Tenemos que empezar a educar a los niños a que vayan desapareciendo los criterios de fronteras para hacer un gobierno global, que se base en la Declaración de Derechos Universales del Ser Humano, en la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Hacia eso tenemos que ir, al respeto planetario como especie humana. Yo creo que eso, bueno, esta experiencia en muchos niños habrá dejado una mínima semilla que el día de mañana podremos plantear. Este es el futuro de un mundo que antes era muy de región, ahora es muy global en los transportes, en los viajes, en las pandemias y también, como no, en las soluciones, como decíamos, de toda la ciencia trabajando con el mismo objetivo. De acuerdo, sí, sí. Mucha sobreprotección. También he visto mucho en los últimos años, tanto en la escuela como en el colegio, los niños no maduran porque no tienen retos, no les dejamos probar, como el niño antes que se caía en la calle, aprendía de eso. Pues ahora tan mimados, tan protegidos que hoy hay que buscar un equilibrio. Claro. El tema de la madre que hablaba de Jesús, también el tema de evaluar un niño y evaluar solo sobre un test escrito. Entonces, un sistema educativo donde solamente estamos evaluando en base a tests escritos, muchos niños pues vemos que cuando viene un examen pues fallan, cuando a lo mejor Jesús está aprendiendo cosas que a lo mejor no estamos valorando realmente en su aprendizaje, en muchas otras cosas. Es verdad. Mira, yo en la universidad tuvimos un chico muy afectado de dislexia. Claro, un problema, porque dices, bueno, vamos a ver, si le hago un examen escrito, grandes dificultades. Si le hago un examen oral, también tenía su complejidad. Bueno, le fuimos buscando soluciones sin por eso aprobarle de manera inmerecida, en absoluto, desde el esfuerzo, desde el trabajo y desde la constatación del aprendizaje. Bueno, esta ha sido una sociedad muy sobreprotectora, eso es verdad. Hace no mucho escribí un libro que es Déjale crecer o tu hijo, en vez de un árbol fuerte, será un bonsái. Es que al final tú tienes que educar a la gente para que sea responsable de sus propias conductas. Porque si además tú tienes un chaval que no le has dicho nunca que no, el día de mañana cuando su pareja o alguien le diga no, no lo va a entender, no lo va a aceptar. Entonces esto es un problema. Tenemos un tema terrible que es el acoso escolar. ¿Quién es el culpable del acoso escolar? Sin duda, los agresores. ¿Quién es corresponsable? Quien sabiéndolo, sean compañeros, sea profesorado, miren para otro lado. Pero la víctima no es culpable. Ahora bien, hay veces que hemos sobreprotegido también tanto a algún niño o a alguna niña que no tiene capacidad, no para defenderse físicamente, pero sí para generar a su alrededor una red social de amigos, de compañeros que le defiendan. Esto también es importante. Exactamente. Entonces, esto, yo me acuerdo de una anécdota, permitirme que cuente una anécdota, es breve. Se produce en Aragón y a un niño le pegan mucho. Y entonces ese niño se va a un pastor y le dice, enséñame a tirar la honda y a pegarme. Y el pastor le enseña a tirar la honda y a pegarse. Un año después, ese niño en Aragón le dice al que le pegaba, sal, nos vamos a pegar. Y se pegaron. Y ya nunca más le volvieron a pegar. Bueno, no era un niño cualquiera, fue premio Nobel. Santiago Ramón y Cajal. Bueno, este tuvo esa capacidad, esa fuerza, decir, yo me fortalezco. Yo no pido eso para todos los niños porque tampoco sería justo ni natural.
pero sí tenemos que enseñar a los niños a cooperar, pero también a competir a veces, porque la vida es muy exigente. Por lo tanto, sobreproteger a los niños, yo no diría que es un maltrato, pero muchas veces lo incapacita, lo hace estúpido, lo hace inservible. No, la vida es muchas caídas y mucho levantarse. La vida, como hemos visto aquí, es ser resiliente. La vida es, bueno, tener capacidad de, ante las malas circunstancias, tomar opción personal. Me parece que eso es... Yo a los niños y a los adolescentes con los que trabajo y a los chicos de 17, 18 años, los trato con muchísimo respeto. Pero cuando dicen una tontería, le digo, eso es una tontería. Y cuando creo que está bien, le digo, qué bien. Por lo tanto, no minimicemos la capacidad de los niños, porque son niños. No son solo el proyecto de adultos, pero tampoco son estúpidos. Son niños muy capaces de demostrar y de demostrarnos y de enseñarnos muchas cosas. Son personas pequeñas, ¿no? Aún, pero no son niños, son personas, ¿verdad? Y personas. Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo. Personas pequeñas, exacto. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Un abrazo fuerte. Bueno, yo creo que nos da tiempo, Javier, a hacer un par de preguntas más y... Sí, cómo no. Encantado. Si quiere entrar alguien más por audio o si no leo alguna de las del chat. No, si quieres, Óscar, lee una y luego tenemos también para habladas, lo que tú quieras. Vale, pues leo una del chat y dejamos una hablada y cerramos, ¿vale? Dice, perfecto. Tengo una niña de 4 años y su comportamiento ha cambiado desde que estamos en confinamiento. Está más agresiva verbalmente y físicamente. No para alarmarse, pero me choca la actitud. Este comportamiento solo lo demuestra cuando está trabajando. El resto del tiempo, cuando jugamos, comemos, salimos a dar un paseo, es la de siempre, pero no sé qué ha cambiado en ella y lo que me preocupa es que llegue a más la situación. ¿Cómo puedo gestionar esta ira y qué herramientas para que yo pueda ayudarla cuando se comporta así y no perder los nervios con ella? Bueno, vamos a ver, yo no conozco a la niña, habría que verla, explorarla un poco, pero tiene 4 años. 4 años, hombre, es una niña muy pequeña, o sea que no tiene esos 7 años que un niño ya entiende lo que es el yo, el tú, no, pero es 4 años, es pequeña. Luego dice, y esto es muy importante, que cuando sale de paseo o a otras actividades está normal. Es decir, que esa ira o esa dificultad la demuestra cuando se le pone unas tareas. Pudiera, esto es solo una hipótesis, parecer que esta situación de tensión que estamos viviendo todos y que de manera vincular se transmite desde los propios padres, a la niña le dificulta a lo mejor su propia concentración ante una actividad, sea hacer un dibujo, sea hacer lo que en este momento con 4 años se le indique que ha de hacer. Tiene cierta dificultad para hacerlo, no puede, no se concentra, se siente mal. Y entonces esa derrota anticipada de no voy a ser capaz de hacerlo bien, se me va de los bordes, etcétera, lo manifiesta con cierta ira, con cierta cólera. Yo diría, con total tranquilidad, tiene 4 años, vamos a ir saliendo de esta situación, que es una situación para todos difícil, para todos. Le quiero recordar que hay mucha gente adulta que en estos 2 meses ha sido incapaz de leer un libro. Gente que es lectora, pero que no se concentra, que coge y es la 6ª vez que empieza la misma página y no tiene capacidad. Por lo tanto, si eso nos pasa a gente que a mí no me ha pasado, pero le pasa a mucha gente, atención, vamos a ir viendo cómo evoluciona la niña sin crear de eso un gran problema, porque eso haríamos un problema de lo que quizá no lo sea. Vamos a ver en su evolución cómo va, sin más. Creo que hemos estado bajo presión y la niña no ha generalizado eso a todas las conductas, por lo tanto el pronóstico vuelve a ser bueno. Genial, pues a ver si podemos hacer una pregunta más por audio. Sí. Tenemos a Cristina García, le damos audio a Cristina. Hola, Cristina. ¿Cristina? Adelante, Cristina. Cristina. No sé si le ha dado al audio. ¿Hola? Ya está. Sí, ¿Sí? Perfecto, Cristina. Hola, adelante. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy docente, trabajo en un colegio en Almería y soy profesora de 5º de primaria. Y bueno, pues de cara a la ansiada vuelta al aula, que todos los docentes me imagino que se sienten como yo tengo varios interrogantes que igual me podría usted ayudar. Yo tengo claro que de cara a sexto, al año que viene,
metodológicamente, en contenidos, pues tendré que hacer pues ciertas adaptaciones para solventar, pues bueno, pues este estado de enseñanza online, pero creo también que es igual de importante el atender a mi alumno en el plano emocional. No sé si usted piensa que debemos hacer algo los docentes, además de, por supuesto, adaptar los contenidos, sino también trabajar en el plano emocional y ayudar a esos niños y a esas niñas que pueden venir pues con esos temores, esos miedos que hablábamos al principio del webinar, o con otros propios personales, de cómo va a ser su día a día, de cómo acercarse a los compañeros, cómo estar con sus profesores. No sé si lo he explicado bien. Sí, sí, perfectamente. Ya se ve que es docente, lo explica perfectamente. O sea que no. Cristina, pues muy bien. Bueno, hace usted una pregunta que sabe usted perfectamente la respuesta, porque ya en su pregunta va la contestación. Naturalmente, que dentro del nivel de información y del salto de quinto a sexto y el aspecto curricular, el aspecto emocional es esencial. El ser humano se desarrolla los lóbulos frontales, que es lo que nos genera la empatía, las neuronas espejo, que tanto nos ha explicado Antonio Damasio, hasta los 21 años. Por lo tanto, claro que lo emocional influye en lo cognitivo, en lo intelectivo. Cuando uno está relajado, a gusto, aprende con facilidad. Cuando uno está ansioso, con angustia, pues es imposible y además no queda marcada en la memoria. Por lo tanto, claro que hablar con lo emocional, sin forzar. Yo creo que las chicas y los chicos saben manifestar. Entonces, en esas actividades donde cada uno puede exponer cómo lo vivió, cómo lo sintió, qué creyó que sentían los demás, qué cree que él tuvo de diferenciador, qué le preocupa. Bueno, ahí claro que un docente tiene mucho que hacer. Y si es una expresión verbal, si es una expresión escrita, si en la cosa que nos hace escrita vemos algo que nos llama poderosamente la atención, si decimos que si quieren reflejarnos una honda preocupación para que lo hable con usted, Cristina, o para que lo hable con el equipo de orientación del Colegio de Almería, o para... Bueno, eso habrá que ver. Pero sobre todo yo creo que hay que normalizar una situación que siendo absolutamente extraordinaria y anormal, a todos nos preocupa y que además, como decíamos al inicio de esta charla, hay que manejarnos en la duda y en la incertidumbre, Cristina. Que es decir, muchas de las preguntas que tenéis, yo no tengo contestación, pero es que no la tiene el colegio, pero es que no la tiene la inspección educativa, pero es que no la tiene el gobierno, porque no sabemos cómo evolucionar, porque no sabemos qué va a pasar en octubre. Lo que sí sabemos es lo que hemos hecho. Sí sabemos con estas circunstancias qué tendríamos que hacer. Ya sabéis vosotros cómo habéis reaccionado. Mi pregunta, por ejemplo, sería, si vuelve a pasar y nos vuelven a confinar, ¿qué haríais igual? ¿Qué cambiaríais? ¿Qué sentiríais? ¿Qué aprovecharíais? ¿Qué? Bueno, yo creo que todo eso que siempre sirve para anticipar, para visualizar, para eso los chicos lo agradecen. Pero siempre de igual a igual y diciendo que de esto no tengo respuesta, que no lo sé, que lo tengo que elaborar con vosotros, porque para mí esto también es novedad, porque esto no lo he podido estudiar. Tengo experiencia en otros ámbitos y pienso lo que podemos hacer en conjunto. Esa pregunta, eso es lo que hace que digas, oye, emocionalmente yo tengo mi forma de pensar y de sentir que no es tan distinto a cómo piensan y sienten los demás. No todo se manifestará y cada chico tendrá su propia visión, pero me parece que no podemos volver a esto como si nada hubiera pasado. Claro que hay que afrontar los temas esenciales y los esenciales en estos meses han sido temas emocionales y también del chico que está muy perturbado porque sus padres se han quedado en el paro los dos. Es decir, va a haber situaciones realmente preocupantes que claro que van a incidir en el rendimiento académico de nuestros chicos y usted, Cristina, y yo lo sé, va a tener sensibilidad más que suficiente para apoyarles, para ayudarles, porque eso además es lo que esos alumnos el día de mañana, cuando se la encuentren ustedes por la calle de Almería, le digan, yo fui alumno suyo, nunca olvidaré aquel apoyo, aquel consejo, aquello que me dijo. Sí.
Muchísimas gracias, Javier. Nada, a usted, Cristina, muchísimas gracias. Y a seguir ahí con ilusión y con los Escuchando, alumnos. sí. De Un hecho, abrazo muy fuerte. Sí, gracias. sí. De hecho, nosotros No, ahora... diga. Vale. De hecho, nosotros en el trabajo online que estamos haciendo con los niños, estamos trabajando las emociones. Trabajamos cada semana el miedo, la tristeza, es decir, ellos están ya un poco plasmando Claro. con los profesores cómo se sienten, porque pensábamos como equipo docente que eso era importante. Pero claro, siempre te queda en la vuelta, ¿no? El cómo será, cómo vivirán ellos esa situación de volver a estar en la aula, de qué manera estarán, de qué manera no estarán. Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Cristina? Que al final no hay mejor fonendoscopio social que los profesores, las maestras. Ustedes saben lo que está pasando en la casa. Porque cuando usted escucha a cada alumno, dice, joder, qué distinto se ha vivido esto en una casa que en otra. Cómo lo han planteado los padres, cómo lo han planteado los... Claro, es que cada hogar... Por eso se pone mucho la lupa en lo que pasa en la calle, se pone mucho en la lupa en lo que ocurre en las escuelas, en los colegios. Pero ¿y qué pasa en los hogares? ¿Todos los chicos han vivido la misma situación? ¿Han visto algún padre que bebía mucho alcohol en exceso? ¿Es un chico lo va a contar? ¿Cómo ha sido la relación de sus padres conjunta en esos 2 meses? Bueno, pues eso, la persona que lo va a saber se llama Cristina. Cristina, que callará muchas cosas, devolverá al chico lo que es mejor para él. Bueno, y esa es la labor, ¿no? de alguien que informa, que forma, que educa. Yo creo que la pregunta inteligente al final de la vida es ¿para quién he vivido? No para qué, ¿para quién he vivido? Y yo creo que ser maestro, maestra, profesora, profesor, tiene la respuesta ya anticipada para sus alumnos. No puede ser una tarea más bonita. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Cristina. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Javier, pues muchísimas gracias de verdad por este... Encantado. Por tus conocimientos, por todo lo que nos has compartido. Nos llevamos muchísimas ideas. Lo importante es ahora todas esas ideas y todo ponerlo en práctica, creo que es lo esencial. Si no, solo queda en información y no en conocimiento, ¿no? Y creo que lo importante es que ahora todo esto lo podamos aplicar con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestros alumnos. Y hay mucho aquí para procesar. Y la verdad que te agradezco tu tiempo, lo que ha dicho antes Beatriz, sabemos cómo tienes la agenda y que estés esta tarde con nosotros. Pero para mí es un lujo estar contigo, Óscar, con Beatriz, con Óscar Bachiller, con todo el grupo de ACADE, con tantas personas que han llamado, con Sonia, con Cristina, con Michael, ha habido mucha gente, con preguntas muy interesantes. Yo os lo agradezco. Porque al final, vuelvo a deciros, es que sois un instrumento esencial, sois todo. A veces decimos, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es educar a nuestros niños en el hoy para un futuro que no sabemos cómo será, pero que lo van a vivir ellos y que lo van a realizar ellos. Por lo tanto, encantado y para mí un agradecimiento que hayáis pensado en mí. Muchas gracias desde acá de Javier, colaboramos, seguiremos haciéndolo, si Dios quiere, por mucho tiempo y gracias por recordarnos. No, Beatriz, que sigas con simpatía. Ser una persona simpática abre todas las puertas y ayuda mucho a la relación. Bueno, pues, y luego me gusta gente como Óscar, que te llama maestro, cuando él ya lo es y cuando enseña a muchos y es maestro ya de otros. Pero eso te genera una gran responsabilidad y un gran orgullo. O sea que gracias a todos vosotros. Seguimos hablando. Gracias a todos. Buenas tardes, Javier, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Óscar. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Adiós. Hasta ahora.